Hola, muy buenas a todas. En esta ocasión tendré la oportunidad de contarles la confesión de Sayu. Así es, nuestra querida Sayu, la tímida y medio introvertida chica de pueblo, se nos confiesa a Ryo, básicamente el príncipe del imperio de Karasuki, pero que ni siquiera Sayu sabe que se está confesando a un príncipe. Ya se imaginarán, no es así, wow, yo me confesé a un príncipe y uno simplemente temblando, así, no es así. Bueno, todo comienza en un festival, en donde el Festival de la Cosecha se estaba celebrando ese año y estaba toda la familia Saga, estaba Gouki, el mejor guerrero del imperio de Karasuki. Ahí también estaba Komomo, la niñita o la hija menor de Gouki, también estaba Hayate, quien era el barra pretendiente de Ruri, la nieta de la abuela Yuba, y también estaba Kayoko, la esposa de Gouki. Básicamente toda la familia Saga estaba sentada en una mesa. Antes hubo eventos antes de llegar a esto, pero a lo que vamos es a la confesión de Sayu. Exactamente una hora después de que hayan estado sentados y almorzando todos, ahí estaba Ryo junto con toda la familia Saga y Yuba y Ruri. Sayu llega una hora después y luego le pregunta a Ryo que si desea, o más bien que le dice que desea hablar con él y que si no tiene tiempo o que le pueda brindar. Entonces la mirada de todos los presentes se clavaron en ella. Sayu estaba temblando con una cara insoportable de nerviosismo. Claro, ¿en qué puedo ayudarla, Sayo-san?, respondió Ryo de la siguiente manera. Ryo la miró desde su silla y se dio cuenta de que llevaba una horquilla en el pelo que él conocía. Entonces sonrió de felicidad por alguna razón. Ya se imaginarán, es la horquilla que le compró en aquella tienda con la señora. Bueno, quería hablar con usted, respondió Sayu. La chica se estaba mostrando exageradamente tímida, pero en sus ojos se podía ver una determinación para nada despreciable. Está bien. ¿Prefiere entonces que vayamos a otro sitio?, le sugirió él. Ryo también quería hablar con ella en privado antes de marcharse. Sí es posible, por favor. Entiendo. Por favor, discúlpeme un momento. Ryo se excusó con sus compañeros de mesa antes de levantarse. Entonces él y Sayu caminaron hasta un lugar apartado. Komomo se quedó mirando a los dos con una expresión ligeramente perpleja. Cerca de un camino de donde apenas se podía oír el jaleo y el ruido del banquete, Ryo y Sayu se encontraban uno el frente al otro. Ella estaba temblando brutalmente por los nervios. Ryo fue el primero en hablar. Veo que todavía usa esa horquilla. Ah, sí. Sayu asintió sin poder calmarse. No fue hasta la primera cuando Shin me pidió que me quedara en la aldea y a partir de ahí usted y yo nos distanciamos. No fue hasta la primavera cuando Shin me pidió que me quedara en la aldea y a partir de ahí usted y yo nos distanciamos. Perdón, es un error de guión, pero así era. Primavera, no primera. Bueno, sí, perdone por haber causado tantos problemas en ese momento. La chica agachó la cabeza en señal de disculpa y Ryo dijo, no me molesto, pero lo que me preocupa es haber dicho algo que pudiera haberle herido y ahora me odie por ello. Por supuesto que Ryo era esa clase de persona que consideraba antes los sentimientos de una persona antes que la de él mismo. Bueno, así son las cosas. Luego de que Ryo haya dicho eso, simplemente dijo soltando una pequeña risa amarga de preocupación. Pero eso no es así. Sería imposible. Usted no hizo nada malo, le respondió Sayu. ¿Le puedo preguntar una cosa?, intervino Ryo de repente, lo que hizo que Sayu asintiera en tensión. ¿Sí? El día en que Shin se presentó en mi casa, ¿tuvo eso algo que ver con lo que yo le dijera a usted que me iba a marchar de la aldea? Aclaro en esta ocasión en cuando Shin, el día en que Ryo le había dicho a Sayu que se retiraba de la aldea, que ocurre unas páginas atrás en esta novela, Sayu se puso a llorar en la puerta luego de haber llegado a su casa y Shin lo miró. Y obviamente en ese instante se dio cuenta de que Ryo era la causa, pero Sayu dijo que no, sino que estaba llorando porque él se iba a marchar de la aldea. Entonces Shin llegó corriendo a la casa de la abuela Yuba y entonces se inclinó
agachó la cabeza hasta el suelo, cosa que extrañó a todos en la casa, y dijo: Ryo, por favor, quédate. Y entonces Sayu había llegado corriendo hacia atrás. Entonces pidió disculpas por su hermano, pero realmente es una escena impactante donde las lágrimas de Sayu conmueven tanto a su hermano problemático, por decirlo así, que lo obliga incluso a inclinarse y a poner la cabeza hacia el suelo solamente para suplicar que Ryo se quede. ¡Wow! Es una escena impactante, así que les recomiendo que lean la novela. Esa escena se encuentra cerca de la página 200, alrededor, no me acuerdo exactamente qué página, pero comiencen a buscar por ahí para que vean esa escena. Bueno, continuando con la historia, Sayu le respondió a Ryo: pues sí, la que no quería que abandonara usted la aldea en realidad era yo. Aquel día, cuando me hizo saber sus intenciones, yo me puse realmente triste, y cuando llegué a casa no pude aguantar más, rompí a llorar. Entonces mi hermano me encontró así e hizo lo que hizo por mí. Sayu podía percibir el sonido de su corazón mientras hablaba. Todo su cuerpo estaba ardiendo y aún así temblaba como si tuviera frío. Así que fue por eso, mire, Sayu-san, la expresión de Ryo se vio afectada por la amargura. Sintió una lástima muy profunda cuando intentó decirle a Sayu que no iba a cambiar de idea con respecto a su viaje. Pero hay algo que quería contarle. De pronto le entró una fuerte determinación. Dígame, ¿qué es? Ryo le apremió, centrando su mirada en los ojos de Sayu. Pues, sé que les resultará molesto escuchar lo que voy a decir, pero usted me gusta, Ryo-sama. Sayu inclinó la cabeza de repente y a continuación se confesó. Le había dicho sus sentimientos a Ryo y realmente digo, wow, mis respetos para esta chica, porque mira, en la novela Sayu es súper tímida y tiene muchas escenas con Ryo, y realmente este comportamiento de confesión es motivo de alabanza por la forma en que se comporta en la novela. Para mí esto es muy admirable. Entonces, sin más rodeos, continuando con la historia, esta revelación sorpresa hizo que el chico dudara de qué hacer. Se quedó observando estupefacto a Sayu, que se encontraba con la cabeza mirando hacia abajo mientras se preguntaba qué debía decirle. ¿Cuál sería una respuesta adecuada? La contestación era obvia: o bien aceptaba sus sentimientos o los rechazaba. No había más. Pero una vez que alcanzó este punto entre sus pensamientos, Ryo al instante obtuvo una pista de cuál de las dos respuestas debía elegir. Es más, se dio cuenta de que ya la sabía desde el principio. Perdóneme, no puedo corresponder sus sentimientos, Sayu-san. Ryo apretó las manos formando un puño y negó con la cabeza, como tratando de ahuyentar el dolor de su corazón. ¿Es porque se va a marchar a la aldea para siempre, Ryo-sama? El rostro de Sayu se contrajo del dolor, pero al hacer esa pregunta dio la impresión de que se había preparado para ser rechazada. Esa no es la única razón, pero sí, contestó él, llegando a la conclusión de que debía contestar con sinceridad y respeto a sus sentimientos. Entonces, por favor, lléveme con usted, le propuso ella de inmediato. Eso no es posible, Sayu-san. Los ojos de Ryo se abrieron grandemente ante el escaso tiempo de reacción de la chica y el no ver signos de vacilación en ella, pero igualmente negó con la cabeza. Saldrá bien, haré lo que haga falta y me esforzaré todo lo posible por no ser una molestia para usted. Durante este último año he estado practicando las técnicas espirituales todos los días sin falta. Ella insistía con desesperación, así que llegó a hacer eso. Ryo asintió profundamente las emociones de Sayu en su ser, lo cual lo dejó sin habla. Seguramente comenzó a hacerlo durante la primavera, la época en que Shin fue a casa de Ryo para arrodillarse ante él, y todo eso fue para... Por favor, lléveme con usted. Quiero ir. Haré cualquier cosa. No permitiré que suponga una molestia para usted, así que por favor. Sayu estaba desesperada y una muestra de ello era que permanecía con la cabeza agachada. Pero Ryo simplemente... Lo siento.
pero es que no se trata de eso. Yo nunca podré corresponder sus sentimientos. Ryo apartó la vista con gran pesar. No me importa, ni siquiera tiene que mirarme. No hace falta que haga nada, simplemente lo único que le pido es que me deje estar a su lado, por favor. Las lágrimas empezaron a caer de los ojos de Sayu. Sayu, en el momento en el que se acercó a él para agarrarle la mano, estaba tratando desesperadamente que cediera ante sus sentimientos. Sayu-san, lo siento, de verdad que lo siento. El joven se disculpó con la cara desfigurada por la culpa. Después de mucho pensarlo, esas fueron las únicas palabras que fue capaz de pronunciar. No tenía la suficiente sangre fría como para decir algo más. Se sentía avergonzado. Esos sentimientos tenían origen en la culpa, su simpatía por Sayu, el odio hacia sí mismo. Nadie podía saberlo. El único que tendría una mínima pista era la propia persona, pero Ryo tampoco lo sabía. Fue Snap. Después de soltar dolorosamente la mano de Ryo, se vio completamente incapaz de contener más las lágrimas, puesto que se dio cuenta perfectamente de que no tenía ya ningún sentido. Era la primera vez que le habían roto el corazón, pero de algún modo ya lo sabía. Se lo había visto venir, que ese amor sería imposible. Lo sabía, porque podía sentir que el corazón de Ryo se encontraba en un lugar muy alejado de ella. Sin embargo, para ella, que acababa de experimentar su primer amor, no podía rendirse, ni tampoco asumir que todas las posibilidades estuvieran cerradas. Por eso se vio en la necesidad de entrar en acción. Yuba ya le había dicho que Ryo estaba firmemente decidido a emprender ese viaje, por mucho que ella intentara detenerlo, así que tuvo que pensar apresuradamente alguna otra opción efectiva distinta a intentar disuadirle. Fue entonces cuando Sayu se dio cuenta de que, si Ryo al final se marchaba, por mucho que ella hubiera tratado de convencerlo, siempre podría seguirlo. Dicho, para seguir ese plan, tendría que por lo menos no significar una molestia. No obstante, estaba claro que simplemente practicar por encima las técnicas espirituales no serían suficiente. Tampoco pensó que en 6 meses podría aumentar su nivel de manera importante. Es cuando Ryo se iría de la aldea. A pesar de todo esto, Sayu entregó al máximo en esta tarea. Se entregó completamente. Puede que no funcionara, pero se dedicó ciegamente a mejorar con la esperanza de que su esfuerzo y devoción fueran reconocidos. Pero de todas maneras, siguió sin ser suficiente. Ryo no podía soportar más ver a Sayu derrumbándose entre lágrimas ante él. Estuvo por colocarle una mano en el hombro, pero lo pensó 2 veces y se contuvo, apretando fuertemente los puños. Ahora mismo no había ninguna palabra que pudiera ofrecerle. Aunque le dijera algo amable o reconfortante, tampoco podría hacer mucho más que eso. Él tenía claro de que de ninguna manera iba a corresponder sus sentimientos, así que su amabilidad y lástima solo le harían mucho más daño. Con ese pensamiento, Ryo dio media vuelta, en silencio, con su expresión derrotada por el dolor. Mientras se alejaba, durante un breve instante bajó el ritmo y se quedó observando la sombra de un árbol a no mucha distancia. Entonces, la presencia que sintió desde las sombras empezó a debilitarse poco a poco. «Perdóname, Shin». Ryo le susurró esta disculpa en su corazón, y entonces se alejó definitivamente de Sayu con paso firme. «Ryo-sama, espere». No quiso contestar a la débil llamada de Sayu. La distancia que había entre los dos no era muy grande físicamente, pero no así sentimentalmente. Sin más opciones ya, lo único que pudo hacer Sayu fue quedarse allí llorando.
Y es así, chicos, como nuestra querida Sayu, una chica tímida, introvertida, con problemas de comunicación por todos sus rasgos emocionales, se confesó ante el hombre que amaba, reunió el valor suficiente para decirle que lo amaba, pero que en ese instante fue rechazada incluso por aquel mismo hombre, a pesar de que estaba incluso dispuesta a abandonar su vida como la conocía, a abandonar la aldea, a abandonar a su hermano, a abandonar a todos los seres que ella amaba solamente para permanecer con Ryo, aquel hombre del que se había enamorado tanto, pero que, bueno, lamentablemente, dada la personalidad o la conducta, el comportamiento literalmente de aquel hombre del que se había enamorado, no le permitieron hacer realidad su sueño, su deseo, pero que quizás para en algún futuro esto pueda ser realidad. Realmente, hasta donde voy, yo llevo leyendo la tercera novela. En la novela número 4 no sé qué sucederá, pero si desean que traiga más contenido a partir de la novela 4, solamente quiero que le den like a este video, chicos. Compártanlo por ya sea Facebook, WhatsApp. Y por cierto, tengo un canal de Telegram donde pueden descargar todas las novelas de Seirei Gensoki hasta el volumen 13. Y bueno, para adelantarse a los acontecimientos del anime. Y esto sería todo por este día. Nos veremos hasta el próximo video, chicos. Chao.